¿Qué es el salto hidráulico? El salto hidráulico es un fenómeno local que se representa en el flujo rápidamente variado, el cual va siempre acompañado por un aumento súbito del tirante y de una pérdida de energía bastante considerable en un tramo relativamente corto. Objetivo de la práctica: estudiar a través del experimento el comportamiento de un resalto hidráulico, mediante el uso de un canal rectangular. Caracterizar las líneas del flujo que se genera en un salto hidráulico de tipo estable, comparando si se asemejan a las investigaciones existentes. Tipos de salto hidráulico. Los resaltos hidráulicos en fondos horizontales se clasifican en varias clases y en general esta clasificación se da de acuerdo con el número de Froude del flujo entrante. Para el primer caso, la superficie del agua muestra ondulaciones y se presenta el resalto ondulante. Para el segundo caso, se desarrolla una serie de remolinos sobre la superficie del agua, pero aguas abajo permanece uniforme y la velocidad de la sección es razonablemente uniforme, y la pérdida de energía es baja, presentándose entonces el resalto débil. Para el tercer caso existe un chorro oscilante que entra desde el fondo del resalto hasta la superficie y se devuelve sin ninguna periodicidad, y cada oscilación produce una onda grande con periodo irregular, produciéndose entonces el resalto oscilante. Para el cuarto caso, la extremidad de aguas abajo del remolino superficial y el punto sobre el cual el chorro de alta velocidad tiende a dejar ocurren prácticamente en la misma sección vertical. La acción y posición de este resalto son menos sensibles a la variación en la profundidad de aguas abajo. El resalto es bien balanceado y su comportamiento es el mejor, presentándose de esta manera el resalto estable. Para el quinto caso, el chorro de alta velocidad choca con paquetes de agua intermitentes que corren hacia abajo a lo largo de la cara frontal del resalto, generando ondas hacia aguas abajo, y puede prevalecer una superficie rugosa. La acción del resalto es brusca pero efectiva, produciéndose entonces el resalto fuerte. Desarrollo. Se genera un flujo de agua en el canal de pendiente variable. Dentro del canal se colocó una compuerta de tal manera que se generara el salto hidráulico como se muestra en la figura 1. En el desarrollo se utilizaron lámparas de luz negra para resaltar únicamente las burbujas y líquido fosforescente obtenidos de marcadores. El líquido se introdujo en el cauce del canal antes de la compuerta para poder observar lo que sucede antes y después, tomando en cuenta lo que realmente nos interesa. Son las líneas del flujo dentro del salto hidráulico. La colocación de los materiales se representa en la figura 2. Cálculos. Se utilizan las siguientes fórmulas. La aplicación de la ecuación de Belanger es muy fácil, simplemente conociendo la situación a un lado de la discontinuidad, el otro lado queda explícito inmediatamente. Los datos que se tomaron de la práctica fueron los siguientes. Así los cálculos quedan como se muestra a continuación. Como se muestra el resultado de Froude, podemos clasificar el salto como uno estable.
Como vemos, la longitud del salto no es mucha la diferencia. En cuanto a la práctica, se aproxima a esos valores considerando también el tirante 2. A continuación se procedió a registrar una secuencia de videos. Aquí exponemos un pequeño fragmento del registro sin alguna modificación. En el siguiente video visualizará el registro anterior, con modificaciones para el mejoramiento de la observación del salto hidráulico. Se observa donde existe el cambio de velocidad del flujo, por ende no se satura de color inmediatamente. Este fue de gran importancia para el análisis de fotogramas por fotogramas, comparándolo con el video de origen para observar qué sucede dentro del salto hidráulico. Análisis. En el primer fotograma observamos meticulosamente el flujo de la partícula y con herramientas adecuadas decidimos representarlas como vectores. Podemos observar cómo el fluido se divide en dos masas debido a la diferencia de tirantes. Estas van en la misma dirección, pero con distintas velocidades, generando así cambios de dirección en los vectores representados en los fotogramas. En la misma serie de fotogramas representamos la transición de un remolino que a su paso se compone de distintos vectores y el cual tiene una serie de patrones de repetición. También se observa cómo se crea, cómo se mueve y cómo se disipa dicho remolino. En el siguiente fotograma vemos claramente cuántos remolinos se forma. Claro, este número varía. Algo importante es que se ve que chocan entre sí los remolinos, teniendo como consecuencia su propia disipación. Aquí observamos que solo se llega a formar 5 remolinos, aunque el último prácticamente esté disipado.
Lo que llegamos a concluir de esta serie de fotogramas es que los remolinos varía de 4 a 6 en este tipo de salto hidráulico. Para llegar a este número se analizaron varios fotogramas. Cabe mencionar que el formato original es de 30 fotogramas por segundo. A continuación se muestra otro fragmento del trabajo. Conclusión. A través de la experiencia realizada se han podido inferir diversas conclusiones que se presentan a continuación. Se verificaron a través del número de fraude, el tipo de resalto que ocurren y sus características. Las líneas de flujo que se presentan actualmente en las investigaciones se asemejan. Observamos cómo este varía en cuanto a los remolinos que se forman, pero tenemos una teoría de que faltan muchos factores por tomar del medio en donde se desarrolló la práctica. Según los cálculos de la longitud y el tirante hidráulico sí se aproximan con un error pequeño. Comparación de lo que muestran las investigaciones y nuestra caracterización.